Novedades en el Congreso Nacional. Se encuentra Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, en la Cámara de Senadores. Hizo lo propio anteriormente en la Cámara de Diputados, charló con algunos parlamentarios, estuvo expresando su deseo de que reine la justicia, la paz y no a la violencia en Venezuela, principalmente por los comicios de este fin de semana. Waldir Domínguez está en el lugar y tiene algunos detalles. Adelante, Waldir. Efectivamente, Roberto, un saludo cordial para vos y para la audiencia. Acaba de finalizar la reunión con los senadores aquí en la presidencia de la Cámara Alta de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Comienza a hacer uso de palabras con respecto a la ayuda internacional que se llegó a buscar en nuestro país. Vamos a escuchar lo que menciona en este mismo momento Lilian Tintori. En Venezuela nos quedan muy pocos medios que digan la verdad, porque hay una presión muy fuerte del régimen de Maduro a los medios de comunicación. Valoramos mucho el trabajo de cada uno de los periodistas que son héroes, que son los que transmiten la verdad a los pueblos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Soy Lilian Tintori, activista de derechos humanos, venezolana. Soy esposa de Leopoldo López. Mi esposo está preso injustamente en una cárcel militar. Está secuestrado por el régimen de Maduro. Él no es el único preso. Hay 75 presos políticos en Venezuela. Antonio Ledesma está preso, nuestro alcalde metropolitano. Daniel Ceballos está preso, nuestro alcalde de San Cristóbal. Líderes estudiantiles están presos y torturados en cárceles inhumanas y crueles de Nicolás Maduro. Hay 3 de ellos que están en la tumba. La tumba es una cárcel que está 5 pisos por debajo de la tierra. Y ahí están, sin luz solar, violándoles los derechos humanos a cada uno de esos muchachos que están presos por pensar distinto. Son presos inocentes. Están presos porque piensan distinto a Nicolás Maduro. Mi esposo, Leopoldo López, está preso por haber denunciado al régimen de Maduro como un régimen antidemocrático, corrupto e ineficiente. Lo han condenado a 14 años, sin pruebas ni testigos. El juicio que le hicieron fue una farsa. La sentencia tiene que ser anulada y le tienen que dar libertad plena a Leopoldo López, mi esposo. Yo estoy aquí en Paraguay representando a las voces de los asesinados, de los presos políticos. Estoy aquí representando la voz de ellos, diciéndole al mundo lo que está viviendo Venezuela, diciendo la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Tengo 1 año y 10 meses recorriendo el mundo, los argumentos, pidiendo ayuda. En Venezuela hay un régimen antidemocrático. En Venezuela hay terrorismo de Estado. No solamente a mi esposo Leopoldo López lo quieren eliminar en una cárcel militar. A mí me hicieron un atentado el miércoles pasado, en la tarde del miércoles pasado, y en la noche otro atentado. Me estaba trasladando de un estado a otro en campaña y cortaron los frenos de la avioneta donde trasladaba a mi equipo. Se incendió la avioneta y se salvaron. Y en la noche, terminando un discurso en una tarima, en un evento de más de 3.000 personas, donde había paz, donde había emoción, donde había democracia en ese evento, apenas entregué el micrófono, bajaron todos los medios de comunicación de la tarima y se escuchó una ráfaga de 10 tiros y asesinaron al dirigente de Acción Democrática que me acompañaba en la tarima. Me salpicó la sangre, me salpicaron las balas. Sentí que me habían dado a mí los tiros. Fue un atentado donde murió un venezolano más. He responsabilizado a Nicolás Maduro directamente de estas violencias, porque los grupos que nos agreden están vestidos del color y el nombre del partido de gobierno de Nicolás Maduro. Dicen Maduro, dicen Cilia Flores, las franelas de las personas que nos agreden, que nos lanzan piedras, que nos lanzan palos. Los pequeñitos grupos que hay, porque ya son pequeños los grupos que representan al gobierno. Hoy más del 87% de los venezolanos quiere un cambio y tenemos elecciones el domingo y vamos a ganar. La gente decidió cambiar, la gente decidió votar por el cambio, por la unidad democrática. Estoy aquí porque necesitamos ayuda. Estoy aquí porque en el mundo hay entes internacionales que se conformaron para cuando países caigan en dictadura se apliquen cláusulas democráticas. Estoy aquí para pedirle a Paraguay, de corazón, mirándolos a los ojos, ayúdennos. Sabemos que los diputados y los senadores han sido muy claros.
agradecemos cada uno de los pronunciamientos que han hecho a lo largo de estos meses, pero necesitamos más. Necesitamos que se unan a las declaraciones contundentes de Mauricio Macri, donde dice que el 21 de diciembre, que hay reunión del Mercosur, hay que aplicar la cláusula democrática. No podemos ser silentes ante una violación sistemática de derechos humanos que hay en Venezuela. Yo lo he dicho claramente y es muy duro, pero también es muy duro lo que han vivido los venezolanos a lo largo de estos años. Líder de la región que mantenga silencio es un líder que es cómplice de la violación de derechos humanos que hay en Venezuela. No podemos avalar que no hay comida, no podemos avalar que hay violencia, que matan a un venezolano cada 20 minutos. No se puede avalar que no haya medicinas. No se puede avalar que haya presos políticos en Venezuela. Basta. No podemos esperar que sigan matando a la gente. No esperen que me maten a mí. No esperen que ya yo no esté para pronunciarse. Y esto es un mensaje no solamente para acá, para Paraguay, es un mensaje para toda la región y sé que les va a llegar el mensaje. Es un mensaje de auxilio. Es un mensaje de, por favor, debemos unirnos en la lucha por los derechos humanos. En la lucha por los derechos humanos no pueden existir dobles estándares. O estamos en contra de la violación a los derechos o somos parte de esa misma violación a los derechos fundamentales. He tenido reuniones esta mañana que me han dado mucha fuerza, que a pesar de las amenazas de muerte que tengo directamente hoy del régimen de Nicolás Maduro, sé que nada me va a pasar, porque tenemos fe, porque tenemos la fuerza de la fe. Estamos muy cerca de rescatar la democracia en Venezuela, pero para eso necesitamos la fuerza de la región. Para eso necesitamos a Paraguay. Estoy orgullosa de estar en Paraguay, estoy orgullosa de sentirme apoyada por los ciudadanos en Paraguay y esperamos que el día de hoy haya un pronunciamiento contundente, no solamente de la Cámara de Diputados y del Senado, que son nuestros héroes de la democracia en la región, sino de la presidencia, sino del presidente. Necesitamos voces que sean eco para el rescate de la democracia en la región y que esas dictaduras que hemos vivido en la región más nunca ocurran. Y eso depende de nosotros, depende de cada una de nuestras voces. Quiero que sepan que esta lucha es moral, es lucha espiritual, es una lucha por mis hijos, por mi familia, por el amor que siento por Leopoldo, por mi esposo. Y no vamos a parar. No vamos a parar hasta liberar a Venezuela. No vamos a parar hasta liberar a Latinoamérica. ¿Cómo toma el hecho de que el presidente Maduro haya adelantado su posición de que en caso de una derrota este domingo no va a aceptar ningún resultado y que va a salir a la calle a pelear? Rechazamos estas declaraciones. Y estas declaraciones de Nicolás Maduro ratifican lo que he venido diciendo yo a lo largo de 1 año y 10 meses. En Venezuela hay un régimen antidemocrático. En Venezuela hoy hay terrorismo de Estado. Así habla un terrorista. Amenaza al pueblo. Muestra la peor cara, que es la cara de las armas, de la violencia. Están mostrando miedo. Fuertes declaraciones de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, preso político, según ella misma lo aclaró, en su país, está en una cárcel militar por mandato de la justicia venezolana, pero entre paréntesis, por orden superior del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Por de pronto, Mauricio Macri, el presidente electo de la Argentina, ha sido quien se ha expresado de manera contundente a favor del reclamo de esta mujer y de la oposición venezolana. Incluso ella misma lo citaba. Mauricio Macri ha solicitado la aplicación de la cláusula democrática en la cumbre del Mercosur del próximo 21 de diciembre. Por de pronto, la presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo que no comparte tamaña decisión, es decir, no comparten un 100% la aplicación de la cláusula democrática, pero sí está a favor de un pronunciamiento contra la violencia que se ha apoderado de Venezuela. Por detrás de esta declaración de Dilma Rousseff se encuentra un interés superior que también involucra a la propia Brasil, que es la posibilidad de lograr un acuerdo económico con la Unión Europea, algo necesario en este momento para Brasil, que está atravesando por su peor crisis en los últimos años.
Y ya la Unión Europea había declarado, incluso años atrás, cuando se desató la crisis económica a nivel mundial en el año 2009, que uno de los impedimentos mayores para la confirmación de un acuerdo económico con Mercosur era la permanencia de Venezuela en las negociaciones. Incluso en aquel entonces, Venezuela no era socio pleno del Mercosur, sí lo fue, como ustedes recuerdan, luego de que se aprobara la salida temporal de Paraguay del régimen. Paraguay había mantenido su voto en contra a la adhesión plena del Mercosur. Se logró incluir, tras este escenario político que se había desatado en Paraguay en el año 2012, cuando fue destituido vía juicio político el presidente de la República, Fernando Lugo. Por de pronto, entonces, la situación de los grandes vecinos de la región sudamericana, Argentina, Brasil, es pronunciarse en contra a lo que acontece en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro.